Bienvenidas a un nuevo episodio de Más Rabiosa que Medea, un podcast de análisis político desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, anfitriona y productora wannabe de este espacio que se gesta sin recursos, pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. ¿Cómo andás? Antes de comenzar te quiero dar las gracias. Cada mensaje, cada suscripción, cada play, cada share, me llenan de un montón de entusiasmo para seguir con este proyecto. Estos días andaba escuchando a Silvio y me quedé con eso de que hay que amar los tiempos de los intentos, porque solo el amor engendra la maravilla. Y es así, hay que amar los intentos todo el tiempo, la hora que nunca brilla, dice Silvio. Y bueno, yo estoy enamorada de este intento, que solo es posible gracias a ti, que te tomas el tiempo para escuchar. Así que si no lo has hecho, suscríbete en tu plataforma favorita, dale 5 estrellas, compártelo y considera apoyarnos monetariamente. Así pronto, en lugar de leerte las canciones, pues te las puedo poner en el podcast con licencia. Y ahora sí, vamos para encima. En este episodio hablamos del rol de los estudiantes en la transformación de la realidad social y política. Volvemos a Gaza, donde el genocidio no solo sigue, también se intensifica. Te cuento sobre los campamentos estudiantiles en Estados Unidos, que ya son más de 150, la represión policial y el papel que juegan los donantes en la censura y represión de las acciones pro-Palestina dentro de las universidades. ¿Están ready? Saquemos el cuchillo y el veneno. Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Tras el contraataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, Israel comenzó una ofensiva que rápidamente escaló en un genocidio. Al 4 de mayo de 2024 habían transcurrido 211 días de este genocidio en curso. También a esa fecha ya son al menos 35.000 personas asesinadas, que incluyen 14.500 niñas y 8.400 mujeres, casi 78.000 personas heridas y más de 8.000 personas desaparecidas. En ese contexto, a mediados del mes de abril de 2024, se iniciaron protestas en los campus universitarios. Primero en Columbia University en New York, luego se extendieron rápidamente por el resto de Estados Unidos y también por el mundo. España, Australia, Líbano, Reino Unido, Francia y Canadá son algunos de esos países. En Estados Unidos la represión policial no se hizo esperar, tampoco la legislación que busca prohibir la protesta. El 1 de mayo de 2024 aprobaron en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la Anti-Semitism Awareness Act. Esta legislación incorpora una definición de antisemitismo que no solo incluye las amenazas a personas judías, también limita notablemente, por no decir que prohíbe, la crítica al Estado de Israel. La impulsa el Partido Republicano, pero con apoyo mayoritario del Partido Demócrata. 320 votos a favor y 91 en contra. Te cuento. Esta ley adopta la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance, que incluye, entre las manifestaciones de antisemitismo, la crítica al Estado de Israel. El efecto de esta ley, si finalmente se aprueba en el Senado y Biden la firma, lo que pensaríamos que puede ser, es que el Departamento de Educación estaría obligado a retirar fondos federales de aquellas universidades que no sancionen a estudiantes disidentes. Sí, que no sancionen, es decir, que no pongan medidas disciplinarias a aquellos estudiantes que se expresen a favor de Palestina o en contra del Estado de Israel. La definición es tan amplia que básicamente prohíbe cualquier manifestación en solidaridad con Palestina en las universidades que reciben fondos federales. Por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico. Así que ya saben.
Y adivinen quién se unió a la denuncia de la supuesta alza en el antisemitismo. Claro que yes, el tan alabado secretario de Educación de Estados Unidos, el puertorriqueño Miguel Cardona. Esto te debería dar una pista porque una persona que está en el poder y que pertenece a una minoría no es más que eso, una persona con poder. No quiere decir que vaya a ser mejor o diferente o menos aún, más justo. Pero volviendo acá, te cuento cuáles son las demandas de los estudiantes. Me voy a enfocar en las demandas de los estudiantes de Columbia, pero son básicamente las mismas en todos los campus. Earlier today, President Shafiq sent out an email announcing the end of negotiations and declared explicitly that the university will not divest from Israel. In that same email, President Shafiq claimed that we had constructive dialogue regarding the student encampment and made... Empecemos por el principio. Déjame contarte quiénes iniciaron la protesta y cuáles son los reclamos. Columbia University Apartheid Divest es una coalición de organizaciones estudiantiles que básicamente le están exigiendo a la universidad que rompa toda relación económica con aquellas compañías e individuos que se benefician económicamente del genocidio en Gaza, incluyendo, y esto es súper importante, sus donantes. Además de exigir que se rompan las relaciones económicas, exigen un boicot académico a las universidades israelíes, incluyendo la terminación de los programas dobles, intercambios e internados. Otro de los reclamos es que se detenga el desplazamiento, se provea reparaciones y se apoye la vivienda para los residentes de bajos ingresos de Harlem. Las sanciones disciplinarias están incluidas en los reclamos. Exigen que se detenga la represión de estudiantes palestinos y sus aliados y aliadas dentro y fuera del campus. Amnistía para las sanciones disciplinarias, se deje de invertir en la guardia universitaria y se divulguen todos los lazos de la universidad con la policía de Nueva York. Y por último, que la universidad pida públicamente un cese al fuego inmediato y permanente en Gaza y denuncie el genocidio. En la descripción te voy a dejar el link a las demandas de los estudiantes y a la información que ha puesto esta coalición de organizaciones. Ahora que sabes cuáles son las demandas, pongamos las protestas en contexto. El reclamo de los estudiantes de terminar las relaciones económicas con Israel no es nuevo. En el año 2005 se fundó el movimiento Boycott, Divestment Sanctions, BDS por sus siglas en inglés, para denunciar y desfinanciar el apartheid y el colonialismo israelí. Su inspiración, el movimiento anti-apartheid sudafricano, y al igual que en ese momento, BDS busca generar apoyo y presión internacional para que Israel detenga la ocupación y reconozca el derecho al retorno de las personas palestinas refugiadas. Israel can only violate international law and commit war crimes because of international support. Governments continue to endorse its crimes with military and trade deals, while corporations compete to make money from Israel's human rights violations. Because governments have failed to end this injustice, Palestinians have called for a global citizens' response. Palestinians and our supporters are building a boycott, divestment, and sanctions movement. Está integrado por personas, asociaciones académicas, iglesias, organizaciones de base comunitaria, organizaciones de mujeres, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, y tiene presencia en varios países. Ok, vamos a desglosar esto. Boicot, pues retirar el apoyo a toda institución, organización o empresa que es cómplice del régimen de apartheid y ahora obviamente del genocidio en Gaza. Desfinanciar o desinvertir, retirar las inversiones de Israel y de empresas internacionales que son cómplices del apartheid y ahora del genocidio en Gaza. Sanciones, presionar a los gobiernos para que cumplan sus obligaciones internacionales.
terminen y sancionen el apartheid o cualquier apoyo que lo mantenga, incluyendo la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales y la suspensión de Israel de organizaciones y foros internacionales. De hecho, debes haber visto que hay un fuerte reclamo en Europa de los sectores pro-Palestina para que se retire a Israel de Eurovisión. ¿Qué buscan lograr con todo esto? Bueno, primero, finalizar la ocupación y la colonización de las tierras árabes y el desmantelamiento del muro del apartheid. Segundo, que se reconozcan los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas israelíes de origen palestino o árabes. Y por último, respetar, proteger y promover el derecho al retorno de las personas refugiadas palestinas, como se establece en la Resolución 194 de las Naciones Unidas. Te voy a dejar también en la descripción un enlace donde puedes conseguir más información sobre este movimiento que inspira la lucha estudiantil en Estados Unidos y en el mundo. También, si no lo escuchaste, puedes escuchar el episodio 4 de este podcast. Te dejo también el enlace que profundiza sobre Gaza y Vieques y da un poco más de contexto histórico. Pero bueno, volvamos. ¿Cuáles son estos negocios que hacen las universidades con Israel? La mercantilización de la educación en general, pero principalmente de la universitaria, no es una novedad. Sobre todo en las Ivy League, donde los apellidos, dinastías y el poder económico aseguran financiamiento y carreras académicas y profesionales exitosas. Pero bueno, dejemos eso de la meritocracia para otro episodio. Desde que se fundó el movimiento BDS, el lobby sionista intensificó sus esfuerzos para silenciar, censurar y hasta desacreditar grupos y expresiones en solidaridad con Palestina. Utilizan varias estrategias. Por ejemplo, legislación como la Anti-Semitism Awareness Act, de la que te hablé al principio del episodio, pero también han logrado pasar leyes para criminalizar el movimiento BDS en varios estados y empujar decisiones judiciales y hasta criminalizar ayuda humanitaria y organizaciones sin fines de lucro. Un ejemplo reciente de esto es el retiro de los fondos a la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para la Ayuda de Personas Refugiadas Palestinas. Todo a base de acusaciones que se demostraron ser falsas por parte del Estado de Israel. Otro ejemplo es la campaña que el sionismo desplegó en San Francisco State University, donde se ha dedicado a perseguir a la facultad, sancionar estudiantes y desmantelar departamentos de estudios árabes y musulmanes. Básicamente han criminalizado cualquier expresión a favor de Palestina para silenciar a quienes exigen justicia y disienten de las políticas de ocupación y colonialismo de Israel. ¿Cómo lo logran? Bueno, lo hacen mediante disposiciones que clasifican como antisemitas las expresiones de solidaridad y apoyo a Palestina. Someten a estudiantes a sanciones disciplinarias e impiden o entorpecen el reclutamiento y los ascensos de profesoras y profesores que son solidarios y solidarias con la causa palestina. La lista de organizaciones sionistas es larguísima. Y después del 11 de septiembre de 2001, aprovechando la islamofobia que se disparó en Estados Unidos, intensificaron sus movidas. A esas se le suman las organizaciones sionistas cristianas y las supremacistas blancas y nacionalistas. Es decir, básicamente esta gente, además de criminalizar las expresiones pro-Palestina, también enfocan sus cañones de odio contra las personas racializadas, las comunidades LGBTQIA+, los grupos feministas y hasta los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, preguntábamos al principio, ¿cuál es la conexión con las universidades? Pues es que estas organizaciones tienen mucho dinero y ese dinero les permite crear oficinas en los campus e incluso tener a estudiantes, profesores, profesoras y hasta administradores en sus nóminas. Ni hablar de las juntas de síndicos y las juntas de directores y del dinero que invierten en pautas publicitarias en medios de comunicación. Eso, obviamente, es muy diferente al activismo pro-Palestina, que es totalmente voluntario. Detrás de ese trabajo organizativo no está el dinero, está la voluntad de transformar el mundo. Y a todo esto se suma el impacto de las políticas neoliberales que obligan a subir las matrículas, buscar grants
y recibir donaciones. Es decir, las universidades cada vez dependen más de fondos externos. Así, las universidades también se comienzan a valorar a base de sus fondos totales, y eso provoca que los intereses de los donantes se conviertan en los intereses de las universidades. Pero ojo, esto no solo pasa en las universidades. También en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro es muy común escuchar: el proyecto tiene que estar dentro de las prioridades de los donantes. ¿Adivinen qué? Exacto. Bueno, pues como dicen en el norte, money talks. Así que si los donantes están descontentos con las expresiones disidentes, censuran la expresión para mantener contentos a quienes sueltan los billetes. Así se tejen y entretejen los entramados de poder político, económico y mediático. ¿Por qué mediático? Te cuento. El 20 de abril de 2024, CBS publicaba una historia en su página web titulada Pro-Palestinian Protests Spread Get More Heated at School Reactions Differ. La historia, que te la voy a dejar en la descripción del episodio, está acompañada de un clip que, aunque no lo dice expresamente, claramente deja ver su posición pro-Israel. La manipulación es tal que muestran a un estudiante judío que dice sentir la protesta como una amenaza personal, mientras se proyecta lo que parecen ser imágenes de una contraprotesta en el background del clip, donde claramente ondean banderas de Israel. El statement: que la audiencia piense que ser judío equivale a estar en contra de los reclamos de justicia por Palestina o ser pro-Israel, cosa que ciertamente no es así, además de crear una imagen de peligrosidad que no existe. Por ejemplo, el 26 de abril de 2024, la policía de Israel arrestó a Ayelet Wallman, una importante escritora judía israelí estadounidense que, junto a rabinos por el cese al fuego, trataban de llevar comida a Gaza. Wallman, que tiene un hijo en NYU y una hija en Vassar, dijo en entrevista con Haaretz que las protestas en los campus pueden ser incómodas para los estudiantes judíos, pero están lejos de representar amenazas a sus vidas y ser expresiones antisemitas. Enfatiza que la incomodidad no es violencia. Lo que está sucediendo en Gaza sí lo es. Que cuando una persona judía le dice que teme por la vida de su hijo o hija en Colombia, simplemente no les cree. Wallman es judía y relata asombrada cómo en Israel, mientras escuchan cómo caen las bombas en Gaza a 15 minutos de donde están, de lo único que le hablan es de las protestas en Colombia. Así como Ayelet Wallman y rabinos por el cese al fuego, tanto en Estados Unidos como en Israel y en el mundo existe un gran número de personas judías que se oponen a la ocupación y a los asentamientos coloniales. Y en este momento también el genocidio en curso en Gaza. Eso la prensa corporativa no lo reseña, y si lo reseña, lo hace a vuelo de pájaro. La historia de CBS es la representación que la prensa corporativa está haciendo de las protestas pro-Palestina. Pero Dante, que produjo gran parte de este episodio, repasó la cobertura mediática de las protestas y observó que es un patrón en todos los medios corporativos. Pueden ser más o menos fuertes o sensacionalistas, pero siempre criminalizan a los estudiantes y contribuyen a crear una sensación de inseguridad y escalada antisemita que no es real. No mencionan, por ejemplo, el origen de las respuestas estudiantiles. No se habla de las persecuciones que los estudiantes palestinos y sus aliados sufren en los campus, el aislamiento, los controles y la vigilancia. Representaron la toma del Hamilton Hall, renombrado Heinz Hall en honor a Hin Rahab, una niña de 6 años asesinada a manos de Israel, como una escalada de la violencia y un acto de vandalismo. Pero pasaron por alto 2 semanas de campamentos pacíficos amenazados con arrestos, sanciones disciplinarias, destituciones de profesores y profesoras, cancelación de vivienda y becas, entre muchas otras amenazas, al igual que una fuerte presencia policíaca alrededor del campus, que, como sabemos, lo único que logra es escalar la violencia. En Puerto Rico, la cobertura periodística ha sido casi nula. A pesar de la importancia histórica de estas protestas, las más grandes desde la Guerra de Vietnam,
también parece serlo en otras partes del mundo. Como cantaba Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y donde está la policía, hay violencia. Eso nos ha quedado bien claro durante los últimos años. La función de la policía, que sin duda no es protegernos, está en entredicho desde sus orígenes. En Estados Unidos, los movimientos para abolir la policía y las cárceles tienen una larga trayectoria organizativa, liderada principalmente por mujeres negras que conocen de primera mano el daño que la policía representa para ellas, sus familias y sus comunidades. Pero luego de las ejecuciones extrajudiciales de George Floyd y Breonna Taylor a manos de la policía y el surgimiento del movimiento Black Lives Matter, millones de personas se unieron a los reclamos de justicia y también al del corte de recursos para las instituciones policiales. Sabemos muy bien cómo la policía respondió: gases lacrimógenos, pepper spray, arrestos y represión. En Puerto Rico tenemos nuestra propia historia. La policía y su profesionalización están enormemente vinculadas al colonialismo primero y a la persecución de la disidencia después. Para el movimiento estudiantil boricua tampoco es nueva la represión en el campus. Costó vidas, la de Antonia Martínez Lagares, por ejemplo. Eso dio paso a una política de no confrontación que se mantuvo por años, hasta que el gobierno de Luis Fortuño decidió que era hora de meter la policía en la Universidad de Puerto Rico. No me lo contaron. Estuve allí, en la huelga del 2010, y también estuve en la manifestación del Capitolio que fue brutalmente reprimida el 30 de junio del 2010. Hoy responden de manera muy similar en los campos universitarios, principalmente en Columbia y en UCLA, donde la policía ha reprimido y arrestado a cientos de manifestantes y desalojado de manera violenta a quienes ocupaban la universidad en protesta al genocidio. Y es que, como siempre te repito y te juro que no me canso, la policía no está para protegernos. El origen de la policía, y luego, podemos hacer un episodio de esto, no tiene nada que ver con protección. O sí, pero no de la gente como tú y como yo. La policía surge como una herramienta de disciplina, primero de las personas esclavizadas que habían conquistado su libertad y que debían continuar explotándose, como propiedad privada que se les consideraba. Y también proteger el colonialismo, claro, la invasión y ocupación de territorios también considerados propiedad privada. Esa que, ciertos sectores en nuestro país tanto defienden y elogian. Hoy es la herramienta principal que sostiene el capitalismo racial y la desigualdad que éste produce. La policía está para reprimir el disenso, perseguir y vigilar comunidades vulnerabilizadas, racializadas, empobrecidas, pero no para protegerles. No es posible, y escúchame bien, mantener un sistema basado en la desigualdad sin unas fuerzas que utilizan la violencia y la represión como la principal forma de disciplinamiento. Lo que sucede en las universidades hoy con las protestas y campamentos pro-Palestina muestran claramente eso. Un sistema que utiliza la violencia para censurar la denuncia de un genocidio en curso. Un genocidio del que se benefician los poderes económicos como Microsoft, Amazon, Google, Lockheed Martin, y que reportan aumentos sustanciales en sus ganancias desde que inició el genocidio en Gaza. Sí, aumentan sus ganancias a costa de más de 38.000 muertos. Un genocidio que está en curso y que parece no va a acabar
hasta que acaben con la última persona palestina en la Franja de Gaza. Pero bueno, la esperanza siempre nos guía, y mientras la policía y el sionismo reprimen no solo en Estados Unidos, también en países como Francia y Alemania, Brown se convirtió en la primera universidad en llegar a un acuerdo con los estudiantes y considerar dejar de invertir, de financiar o romper lazos con Israel. También lo hicieron Goldsmith, Roger y Humas. En Princeton, 14 estudiantes iniciaron el 3 de mayo de 2024 una huelga de hambre para honrar la tradición de los presos políticos palestinos. Emory y Columbia enfrentan investigaciones federales por discrimen en contra de sus integrantes musulmanes. Mientras, la solidaridad sigue, y son cientos las universidades donde los estudiantes siguen demostrando su solidaridad con Gaza y el compromiso con otro mundo posible. ¿Y cómo no vamos a tener esperanza si vemos que cada vez somos más quienes intentamos practicar el mundo en el que merecemos vivir? Quizá al momento en que escuchas este episodio, que se publica el lunes 6 de mayo de 2024, Israel haya aceptado un cese al fuego inmediato y el retiro definitivo de Gaza, según informaron algunos medios de Medio Oriente. Queda mucho más por hacer, comenzando por reconocer que lo que está sucediendo es un genocidio, y no basta con retirarse. Tienen que reparar todo el daño que han provocado, no desde el 7 de octubre, sino desde 1948. Por último, 2 cosas. La primera de ellas, que la injusticia no te paralice, te radicalice, tal y como trabajan Kelly Hayes y Mariam Kaba en Let's Dis-Radicalize You. Te dejo la ficha del libro en la descripción del episodio. Lo otro, parafraseando a Fito, ¿quién dijo que todo está perdido? Los estudiantes vienen a ofrecer su corazón. Que vivan, motor de transformación y justicia. Y hasta acá este episodio de Más Rabiosa que Medea. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete en tu plataforma favorita. Valóralo con 5 estrellas y considera formar parte de nuestro fondo de apoyo. Solo en comunidad es posible producir contenidos como el que escuchas acá. Ahora sí, hasta la próxima. Más Rabiosa que Medea es un podcast independiente producido, conducido y editado por mí con la colaboración de Dante Vélez Iriarte. El diseño de sonido también es mío. Este episodio fue producido casi íntegramente por Dante Vélez Iriarte.